En la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo, una fuerza de bárbaros aniquiló a 3 legiones romanas, por lo que el emperador romano Augusto, 27 a.C., 14 después de Cristo, tuvo que deambular cada noche por su palacio, gritando al comandante derrotado, Publio Quintilio Varo, que le devolviera sus legiones. La derrota no solo detuvo el crecimiento del Imperio Romano, sino que también creó la división latino-germánica que persiste en Europa Occidental hasta nuestros días. Varo en Germania. En el año 9 después de Cristo, Publio Quintilio Varo, el primer gobernador de la nueva provincia romana de Germania, partía de su cuartel general de verano cerca de Minden hacia la fortaleza legionaria romana de Moguntiacum, la actual Maguncia, cuando recibió la noticia de que una pequeña tribu germana se había sublevado. Las revueltas no eran nada nuevo para Varo. En su anterior cargo de gobernador de Siria, se le encomendó la tarea de imponer un duro régimen fiscal a los lugareños, y como casi siempre que un pueblo conquistado siente por primera vez el yugo de las exigencias fiscales de Roma, Judea se sublevó. Siguiendo la costumbre romana para reprimir revueltas, Varo marchó rápidamente con 2 de sus 4 legiones para relevar a una legión atrapada en Jerusalén. Al acercarse, la ciudad de Séforis fue asaltada y sus habitantes se vendieron como esclavos. El poderío visible de las legiones, unido a ejemplos como el de Séforis, quebró la voluntad de los rebeldes y Jerusalén se rindió sin luchar, lo que no impidió a Varo crucificar a 2000 supuestos insurgentes. Luego de agregar otro ejemplo exitoso al libro de jugadas romano, Varo no vio ninguna razón para desviarse de los métodos probados. En cuanto se produjo la primera señal de rebelión en Germania, se puso en marcha con las 3 legiones que tenía a su disposición, 17, 18 y 19. Desgraciadamente para Varo, su oponente, Arminio, había sido educado y entrenado por los romanos y, por lo tanto, conocía bien las jugadas romanas. Dispersa a lo largo de 10 millas y marchando como si tuvieran pocas preocupaciones, la columna romana se volvió inusualmente precaria e indisciplinada. A juicio de los legionarios, tras años de campaña de Tiberio y su hermano Druso, los germanos eran un pueblo vencido. Algunos se podían rebelar de vez en cuando, pero pocos lo consideraban más preocupante que las revueltas esporádicas en la Galia tras la conquista de Julio César. En consecuencia, muchos legionarios vagaban desarmados entre los seguidores del campamento cuando se produjo el desastre. Bosque de Teutoburgo. La lluvia llegó temprano en el segundo día de marcha y se intensificó a medida que se venía la tarde. Luchando contra la lluvia y el viento, los legionarios avanzaron en el barro, lo que hizo que el tren de equipaje avanzara muy lentamente. Protegidos contra las inclemencias del tiempo, se volvieron insensibles a todo excepto a su miseria. Al entrar en un estrecho paso entre 2 secciones del valle de Teutoburgo, los desprevenidos romanos no vieron la trampa cuidadosamente tendida y marcharon hacia ella sin suerte. Acosados por todos lados por los proyectiles, las legiones cayeron en el caos, envalentonando a los guerreros alemanes para que se acercaran, lanzaran cada vez más proyectiles y abrumaran partes de la línea romana. Poco a poco, pero inexorablemente, centuriones curtidos en la batalla restauraron el orden en la vacilante columna mientras reunían a los legionarios cercanos a sus estandartes, sacaban las espadas y dirigían los contraataques. Tras una feroz lucha, lograron resistir los primeros y frenéticos asaltos alemanes. Los romanos habían ganado tiempo, y Varo aún tenía a mano el grueso de 3 legiones veteranas afectadas pero que se recuperaban rápidamente. Mientras los supervivientes construían un campamento fortificado y quemaban su engorroso tren de equipajes, Varo llevó a cabo un consejo de guerra en el que se decidió marchar hacia el oeste, hacia la base fortificada romana de Santen. Incluso después de una noche miserable, las legiones, aún impávidas, abrieron rápidamente una brecha en las líneas alemanas y se dirigieron hacia el oeste. Varo, una vez más, jugó a favor de Arminio. Mientras las tenaces legiones se adentraban en el estrecho paso de Kalkrieser-Niederwedersenke, Arminio y el grueso de sus fuerzas alemanas esperaban detrás de un muro construido a lo largo de los 6 kilómetros del paso. Aunque los romanos volvieron a ser atacados por todas partes, esta vez estaban preparados para hacer frente al asalto. Sin embargo, en lugar de ofrecer un enfrentamiento directo, los alemanes permanecieron detrás de sus muros protectores, lanzando miles de misiles. La mayoría de los romanos se agazaparon tras sus escudos, mientras que algunas cohortes, no dispuestas a permanecer como blancos pasivos, avanzaron sobre las posiciones alemanas.
La mayoría de estos asaltos sin apoyo fueron rechazados con facilidad, pero otros se abrieron paso, solo para ser reducidos por los miles de alemanes que esperaban al otro lado de las murallas. Cuando la cohesión romana se empezó a derrumbar, Arminio desató a sus guerreros en masa contra las legiones tambaleantes. Cayeron miles de personas mientras cada bando atacaba al otro con la espada y el hacha. Las pérdidas alemanas debieron ser mayores, pero se reforzaron continuamente a lo largo del día, mientras los romanos, que estaban a 100 millas de su fortaleza, se desesperaban por recibir ayuda. Los restos de la columna romana se retiraron hacia el oeste, probablemente hacia Osnabrück, y acamparon en una colina cercana para pasar la noche. Sin energía para fortificar su campamento, los legionarios se acurrucaron y resguardaron de las inclemencias meteorológicas y una creciente marea de bárbaros. Su desconsuelo aumentó cuando supieron que la caballería había desertado y que Varo se había suicidado. Al cuarto día, volvieron a caer en una emboscada en una zona arbolada, y al mediodía todo había terminado. Después de 4 días de lucha, los alemanes habían destruido 3 legiones. Torturaron a los supervivientes romanos antes de colgarlos o quemarlos vivos. Clavaron sus cabezas en los árboles o se llevaron los cráneos a casa como recuerdo. Consecuencias. 6 años más tarde, Germánico, al frente de un nuevo ejército romano en busca de venganza, volvió a visitar el lugar de la batalla. Tácito registró el acontecimiento. En un instante, el poder romano al este del Rin se desvaneció, y las 2 décadas de esfuerzos romanos para someter a Germania se fueron por la borda. Angustiado por el colapso de su política y la pérdida irreparable de 3 de las 28 legiones del Imperio Romano, Augusto se puso de luto, se rasgó las vestiduras y se dejó crecer el pelo y la barba. Las fuentes antiguas afirman que mientras caminaba por los pasillos de su residencia de vez en cuando se detenía y se golpeaba la cabeza contra una pared, lamentándose: «Varo, devuélveme mis legiones».